Dios, tenemos una tarde muy hermosa y estamos en su presencia gloriosa. Quiero saludar a cada persona, a cada asistente, a cada oyente en esta tarde en el nombre de Jesús. Bueno, por la gracia de Dios, estamos transmitiendo este mensaje, esta palabra, en el nombre glorioso de Jesucristo. Y quiero compartir en esta tarde un texto en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vamos a compartir un tema, una enseñanza que he titulado Dios es uno. Dios es uno. Y bueno, vamos a compartir esta parte y queremos que cada persona que logre en esta tarde a entender, a conocer que Jesucristo es Dios y que Dios es uno. En este salmo hemos mirado con mucho cuidado que Jehová es mi pastor. Y recuerde que en el Nuevo Testamento, en San Juan, Él dice, yo soy el pastor de las ovejas. Capítulo 10. Jesús es el pastor de las ovejas. O sea que no hay más, hay uno solo. Jesús es el pastor de las ovejas. Pruebas comparativas de la absoluta deidad de Jesucristo. Es la primera parte que vamos a tratar. La Biblia enseña claramente para todo el que lo quiera ver con una mente desprevenida, que hay un solo Dios, el cual se ha manifestado en la redención de tres maneras. La palabra de Dios no apoya la idea de un Dios en tres personas distintas, tal como la tradición lo ha querido hacer o creer. La mejor manera de comprobar que las tres manifestaciones son un solo y son el mismo Dios es comprobando las cualidades que se atribuyen a una manifestación con las que se le atribuyen a las otras. De esta manera nos damos cuenta de que se trata del mismo y único Dios que existe. Por ejemplo, ¿sería posible que tres personas en la divinidad fueran poderosas, pero solo una sola podría ser poderosa? Al mostrar por las Escrituras que tanto el Padre como el Hijo son poderosos, habremos demostrado que son uno y que son el mismo. Vamos ahora a presentar algunas pruebas comparativas para mostrar la absoluta deidad de Jesucristo. 1. El pastor.
En el Antiguo Testamento, Salmo 23, que ya lo leímos, Dios se revela a sí mismo como Jehová Roi, que quiere decir Jehová mi pastor. Jehová Roi, Jehová mi pastor. En el Salmo 23:1 se lee: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El mismo pensamiento se expresa en Isaías 40, 10 al 11, donde leemos: He aquí Jehová vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su pago delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Isaías 53, 1 y 2. Aprendemos que Jesús es el brazo de Jehová. Él dice: Jehová es mi pastor. Él llevará las recién paridas, en sus brazos los llevará. Y usted se da cuenta que ¿quién está hablando ahí? Jehová de los ejércitos está hablando. Pero también tenemos en cuenta lo siguiente, que Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, ¿hay dos pastores? No, sino que Jehová, que es espíritu, Dios es espíritu, Dios es el mismo Jehová, se manifestó en carne. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. 1 Timoteo 3:16. Entonces, ese brazo que habla de Isaías 53:2, podemos leerlo textualmente en la palabra. Isaías 53:2, 1 y 2. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el 1. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Entonces, este brazo que se ha manifestado es Jehová, pero ese brazo es Jesús, porque Dios se hizo carne. Dios entró en el vientre de María en espíritu y salió en carne. En otras palabras, nació en carne. Por eso es que Jesús es Dios hecho hombre. Jehová se hizo hombre. Jehová se hizo un cuerpo. Y eso es lo que nos dice la palabra. Aprendemos de que Jesús es el brazo de Jehová, que se extendió sobre la humanidad, que se extendió en la cruz del Calvario, que fueron clavados los brazos y los pies. ¿A qué se refiere Isaías 40:10? Esto a su vez nos da un mejor significado del término deidad de Dios, que significa simplemente la autoridad de Dios. La palabra deidad significa autoridad de Dios. Se nos dice que Jehová vendrá con su recompensa. Isaías 40:10. Vendrá con su recompensa. No obstante, en Apocalipsis 22:12 encontramos que Jesús viene con su recompensa. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Vienen entonces dos
cada uno con su recompensa? La respuesta es no. Porque Jesucristo, que hablaba ya, Jehová que hablaba en el Antiguo Testamento, es el mismo que está hablando en el Nuevo Testamento manifestado en carne. Allá habló en espíritu, porque Dios es espíritu. Y después que se manifestó en carne, habla acá como hombre. Eso es lo que hallamos en la palabra de Dios, que Dios fue manifestado en carne. Si conservamos la mente abierta y permitimos que nuestras ideas preconcebidas se aparten para dar paso a la verdad, tenemos que admitir que no hay sino un solo pastor y que la humanidad verá a un solo Dios regresar trayendo su recompensa. Isaías y Juan escribieron sobre lo mismo, sobre la misma persona. Entonces entendamos esto. Y voy a ir a un texto que es el capítulo 24 de Lucas. Si tienen su Biblia a mano, pueden mirarla, 24:44. Para que usted se dé cuenta. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, si Jesús no tenía 50 años, él dice que él escribió a Moisés, es decir, a la ley. Él dice que él escribió a los salmos con David y otras personas. Él dice que él escribió a los profetas, los inspiró. Está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos, en los profetas. Entonces les abrió el entendimiento, versículo 45, para que entendiesen las escrituras. Por eso es que, hermano, cuando vamos a leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdanos a entender, para que no haya una falsa doctrina, para que no entendamos mal los textos de la palabra de Dios. Entonces, mire, en San Juan 10:11, Jesús dice: yo soy el buen pastor. Hebreos 13:20 habla de Jesús como el gran pastor de las ovejas. Primera de Pedro 5:4 se refiere a Jesús como el príncipe de los pastores. Seguramente no puede haber pastor más grande que el príncipe de los pastores. Sin embargo, a Jehová el Señor se le llama el pastor. Por eso tomamos el texto: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gloria al nombre de Jesús. Si Jesús y Dios no son el mismo, entonces Jesús es más grande que Dios. ¿Me estás escuchando? Por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión que Jehová, el pastor del Salmo 23, se ha revelado a sí mismo en Jesús, el pastor del Nuevo Testamento. Gloria al nombre de Jesús. Aquí tenemos una idea de lo que es el pastor. Entonces no hay varios pastores. Recuerde que el mismo Jehová vino a buscar y a salvar. En el libro de Ezequiel, 34:11 y 12. Mira cómo dice la Biblia: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré
a buscar mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Entonces fíjate, ¿quién viene a buscar sus ovejas? ¿Quién es el dueño de sus ovejas? Jehová. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién es el dueño de las ovejas? Jesús. ¿Acaso son dos dioses? No, Dios fue manifestado en carne. Entonces Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tengo todo. Amado hermano, tenemos todo en Cristo. Por eso el que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene a Cristo tiene todo. Con Cristo estamos completos. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La roca. Ya miramos el pastor, miremos la roca. En varios lugares en el Antiguo Testamento Dios se revela a Israel como su roca. En el Salmo 18:2 se lee: Jehová, roca mía. Entonces Jehová es la roca. En el Salmo 42:9 dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? En el Salmo 62:2, entonces, el salmista, o él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré jamás. Entonces, lo siguiente en el Salmo 78:35, y se acordaban de que Dios era su refugio o roca, y en él Dios Altísimo su Redentor. Entonces, ¿quién es el Redentor? Jehová es el Redentor. Jehová es roca. Y mire lo que viene diciendo la palabra. Estamos en el Antiguo Testamento. Pasando al Salmo 89:26. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Y al leer en el Salmo 94:22, encontramos al salmista diciendo: mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Entonces, ¿quién es la roca? Jehová. En el Antiguo Testamento esa roca es Jehová. Dejando los salmos, encontramos en Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. En 15 dice: pero engordó Jesurún, y tiró voces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Bueno, mire usted, aquí estamos hablando del Antiguo Testamento, tenemos la roca en el Antiguo Testamento. Usted con cuidado va mirando el video y va estudiando la Biblia.
32, 31 de Deuteronomio, encontramos, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. En primer libro de Samuel, libro primero de Samuel, 2:2, vemos que no hay refugio, roca, como el Dios nuestro. Segundo de Samuel, 22, 32, hace las preguntas: ¿por qué? ¿Quién es Dios? ¿Por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay más. Segundo de Samuel 22, 47. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Finalmente en Isaías 17, 10, encontramos: ¿por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmientos extraños. Esto dice la palabra de Dios. Y mire usted esto. Ahora vamos a comparar en el Nuevo Testamento. Amable hermano y amigo, es bueno que empecemos a entender quién es Dios, quién es la roca, quién es Jehová y quién es Jesús. Si yo le hiciera una pregunta a usted y usted la respondería, para usted, ¿quién es Jesús? Para usted, ¿quién es Jehová? ¿Cómo es que ellos son uno? Y mire usted, eso para que lo analice. De las numerosas escrituras que se han citado, es bastante obvio que Dios es esa roca. Y todo esto concuerda con la declaración muy corta hecha en 1 Corintios. Estamos ya en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 10:4 dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién es la roca? Cristo. Como dijimos al principio, en el punto del pastor, es el mismo, la misma roca del Antiguo Testamento es la misma roca del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. La roca Jesucristo que encontramos en el Nuevo Testamento, que es la principal piedra del ángulo y es la piedra desechada por los edificadores, no es otro que la roca, Jehová Dios del Antiguo Testamento. Él es, no hay más. El Señor Jesucristo es Dios eterno, Padre eterno. Eso lo hallamos en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Eso dice el profeta. Y entonces mira que este Dios, espíritu, soplo, viento, ruá, se manifestó en carne, se hizo hombre, se hizo carne en el vientre de María, se hizo carne. Así que ellos no son dos ni tres, Dios es uno manifestado en carne. Dios es uno.
Entonces ya miramos que Él es el pastor, ya miramos que Él es la roca, y vamos a mirar esta última parte, el primero y el último. Él es el primero y es el último, comprobando por las Escrituras. A mí me gusta mucho comprobar por las Escrituras. Leyendo en Isaías 44:6, encontramos: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fíjate cómo va este estudio en orden, ordenadito, bien organizado. El primero y el postrero, no hay otro. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Está aclarando, identificando aquí, y el sentido común nos lo hace saber, que no pueden haber dos primeros y dos últimos. Eso la lógica lo sabe. Isaías 44:8, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dijeron. Luego vosotros sois mis testigos. Mire cómo dice la palabra: luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Se da cuenta? No conozco ninguno, solo Él. Isaías 48:12 dice: óyeme, Jacob, y tú, Israel, ¿a quién llamé? Yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Sí, que no hay más. El mismo Jehová se manifestó en carne, por eso Él es el postrero y el primero. Eso lo dice la palabra, lo habla claro. Amables amigos, es bueno que entendamos esta situación con claridad. Isaías 41:4, encontramos: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Así que no hay más. Isaías 43:10 y 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis. Mire esto: para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, como dice la palabra, fuera de Él no hay quien salve. Entonces Jesús, ¿por qué está salvando? Si es otro, si es aparte. Con todo el respeto, pero hay que explicar la palabra del Señor. Mira, no hay otro. Es que Jesús es el mismo. Él lo prometió. Hay que entender las Escrituras. Hay que decirle al Señor: Señor, aquí estoy, Señor, ayúdame, úsame. Las anteriores Escrituras son más claras que el cristal. Solamente hay un primero y un postrero, porque si existiera más de uno, sería algo incomprensible. Aquel que es el Creador es también el Redentor y el Salvador. Volviendo ahora al Nuevo Testamento, encontramos la palabra como dice o como está escrita. Apocalipsis 1, 17 y 18. Y mira cómo dice la Biblia: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas,
yo soy el primero y el postrero o el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto nos queda más que claro. Esto nos queda entendido. Esto queda claro y entendido. ¿Quién está hablando aquí en Apocalipsis 1? Jesús. Y está diciendo yo soy. Esa palabra yo soy la halla usted en Génesis 17:1. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto. La halla también en el capítulo 3:14 de Éxodo. Cuando Moisés le pregunta, y si me preguntan por tu nombre, ¿qué digo? Y él dijo, diga yo soy, el que soy me ha enviado. Esa palabra yo soy el que soy tiene un significado profundo, el único. No hay otro. Yo soy el que soy, que significa ser o estar. Es el único. Entonces, cuando encontramos en Isaías, encontramos muchos textos en los profetas. Jesús diciendo yo soy, el Señor diciendo yo soy. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús diciendo yo soy la vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre, porque Jesús es el Padre. Él, si el Padre fuera otro y estuviera en otra parte, él dijera nadie va. Pero la gente trata de hacer que la Biblia diga lo que no dice. Hay quien lee y quien dice, la Biblia dice nadie va, la Biblia no dice así. La Biblia dice nadie viene, verbo venir, nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al nombre de Jesús. Amigo y hermano, entendamos esto. Apocalipsis 1:11. Jesús es el alfa y la omega, el primero y el último. No hay más. Él es el primero y el último. Apocalipsis 2:8. Leemos refiriéndose a Jesús, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: por tanto, hemos establecido que solo puede haber un primero y un último. Y la Escritura establece que debe ser Dios el Padre. Y también declara que estuvo muerto y vivió. Y esto necesariamente se refiere a Jesús, porque Dios el Padre nunca muere. No nos queda más que admitir sin discusión que Jesucristo y Dios el Padre son uno. Gloria a Dios. Finalmente leemos las palabras de Cristo, que regresará en Apocalipsis 22:13. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Si Él es Jehová, el del Antiguo Testamento, Jesucristo es el Nuevo Testamento. Entonces, por eso tenemos que no hay dos dioses. No, hay uno solo manifestado en carne. Entonces, allá hablaba como Dios Jehová, o Señor, o Kyrios. Kyrios significa Señor y dueño. Y hablaba como espíritu, como es Él en espíritu, como Padre. Pero Dios se manifestó, Dios se despojó de su trono de gloria y vino a la tierra en forma de hombre. Así que cuando ese niñito nace, que va caminando, camina allí en la sala, en la casa, donde lo tienen los José y María,
Ese niñito está caminando por allí. Ese niñito es Dios. Y por eso es que la estrella la ven los pastores muy lejos. Serán años de camino, tiempos. Pero ellos vinieron porque ellos sabían claramente que ese niñito es Dios hecho carne, que ese niñito es el Mesías prometido. Y dijeron, no perdemos el tiempo, vamos. Le trajeron presentes y lo adoraron. Venir de tanto tiempo, se supone que 2 años, supuestamente, 1 año viniendo y 1 yendo, con bestias, para venir a adorar un niñito, donde habían tantos niños, pero había uno especial, había uno único, el gran yo soy, el primero y el último, la roca de Israel, la roca de la iglesia, el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores. Y cuando aparezca, dice Hebreos, cuando aparezca el príncipe de los pastores, nosotros nos iremos con él. Gloria al nombre de Jesús. Por eso vale la pena estudiar con mucho cuidado y detenidamente quién es Jesús, quién es Él. Y vale la pena, vamos a seguir estudiando este tema, amigos. A la próxima vamos a mirar el rey, porque el rey del Antiguo Testamento es el mismo rey del Nuevo Testamento. Y los señores que llegaron le preguntaron al rey del momento, a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes dijo, ¿cómo? ¿Otro rey? Si yo soy el rey. Lo que pasa es que la gente esperaba al rey, esperaba a Jesús, al Mesías, lo esperaban por los Herodes, por la puerta ancha, por la alta. Pero Jesús se le vino por el patio, se le vino en un burrito, en una humildad absoluta. Y eso es lo que tenemos que tener, hermanos. Tenemos que ser humildes. Tenemos que conocer quién es Dios. Tenemos que conocer quién es Jesús. Amables hermanos, entendamos, conozcamos quién es Jesucristo. No que es el Hijo bueno, que es el Hijo tal, que es un Dios bueno, un profeta. No. Israel no recibió a Jesús, no lo entendió, no lo comprendió. Y decían que tenía demonios y que era malhechor y que era un poco de cosas. Porque la Biblia nos habla claro, y escucha bien esto. En Génesis 12:3, Él dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y ahora mira lo que dice, y serán benditas en ti, en Jesús, que viene de Génesis 3:15, viene profetizado, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, nosotros los gentiles no estábamos metidos en esta salvación, o más bien no estábamos metidos en Israel, en el pueblo de Israel, en la nación de Israel. Nosotros estábamos aparte, pecadores. Pero ¿sabes qué pasó? Que ellos se endurecieron. Ellos fueron endurecidos. No aceptaron, no quisieron, aunque el evangelio vino a los judíos. Porque ahí está escrito, la salvación nuestra de los gentiles vino de los judíos. Pero ellos no aceptaron que ese era el Mesías. No lo conocieron. Y entonces el Señor dice, bueno, solo vaya usted
en el libro de Romanos capítulo 9 en adelante. Me volveré a los gentiles. Y está ahí profetizado en Isaías del 65 en adelante la palabra de Dios. Me volveré a los gentiles, a un pueblo que no era mi pueblo, un pueblo que no preguntaba por mí. Entonces la salvación que era para Israel, el Señor nos la trajo a nosotros para que se cumpliera el libro de Génesis capítulo 12 versículo 3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y todos nosotros quedamos metidos en esa bendición. Todos nosotros quedamos guardados en esta bendición tan grande. Amables hermanos, entiende quién es Jesús. Entendamos a cuál tenemos que adorar. Cuando usted adora a Jesús, está adorando a Dios. Está adorando al Espíritu Santo, porque Dios es el mismo Espíritu Santo. Está adorando a Jesús. Por eso en Jesús lo tenemos todo. El que tiene al Hijo lo tiene todo. Porque Jesucristo tiene un título de hijo porque nació, pero Él es el Padre eterno. Así que los gentiles quedamos metidos en esta salvación tan grande. Los gentiles quedamos metidos en esta vida eterna. Y ahí se cumple la escritura que dice claramente: los primeros, que Israel, serán postreros. Y los postreros, que éramos nosotros, somos primeros. Por eso la iglesia del Señor no la toca la gran tribulación. Porque la gran tribulación no es para nosotros la iglesia, sino para Israel. Así que si el Señor viene ahora acabándose el coronavirus o no se acabe, estamos esperando al Señor se acabe el coronavirus o no se acabe, no interesa. Lo que a nosotros nos interesa es que Cristo venga por nosotros. Lo que a nosotros nos interesa es cuidar nuestra salvación tan grande. Amable hermano, yo te ruego, cuida tu salvación. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Conozcamos quién es Jesús. Conozcamos quién es Jehová. Entendamos este gran misterio. Este es el gran misterio de la piedad. Pero ya ha sido revelado a sus santos. Ha sido revelado a su iglesia. Y hoy lo entendemos perfectamente en el nombre de Jesús. Te invito a orar y que el Señor te dé entendimiento en todo. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, te doy gracias en este momento. Dios mío, abre la mente de cada persona, Señor. Hazle entender a cada uno que tú eres Dios y que no hay otro. Señor, bendice a los hermanos.